Cooperativa. 5:31 minutos. 5:31 minutos. Todo queda grabado. Escucha lo que queda del día cuando quieras en cooperativapodcast.cl. Seguimos en nuestro panel de día jueves. Nos había anticipado ya Francisco Becerra algunos datos, conclusiones y análisis respecto al informe anual de la Defensoría de la Niñez, Pancho. Exactamente, Rafa, un informe que es el primero con Anuar que sigue respecto de ser el nuevo defensor de la niñez. Recordemos que hubo un periodo de varios meses en los que no hubo una persona titular a cargo después de la salida de Patricia Muñoz, y es por eso que también es relevante la información que puede entregar la Defensoría de la Niñez en esta materia, el quinto informe anual de la institución en cuenta pública 2023, donde en varios ítems entrega ciertos detalles de la gestión que ha tenido la Defensoría durante el 1 de julio del año pasado hasta el 30 de junio de este 2023. Por ejemplo, la Defensoría de la Niñez ha recibido más de 4.100 requerimientos o solicitudes de intervención para dar una respuesta o atención inmediata en temáticas relacionadas a derechos de la niñez y adolescencia. Más de 2.200 se recibieron en el nivel central, es decir, en la región metropolitana, y más de 1.900 a nivel de regiones. Del total, el 70% corresponde a requerimientos por vulneración de derechos y 184 fueron presentados directamente por niños, niñas y adolescentes. 184 presentados directamente por menores de edad. Dato a considerar. El 81% de los requerimientos y casos se encontraban cerrados. 36 denuncias penales realizó la Defensoría de la Niñez, 83 denuncias administrativas, 61 medidas de protección ante tribunales de familia, entre otros. Interpuso la institución 45 querellas por delitos que afectaron a niños, niñas y adolescentes. 14 corresponden a delitos de violencia sexual cometidos en su totalidad contra niñas y adolescentes, lo que también se ha reportado. Además, 21 delitos corresponden a homicidios, de los cuales 14 fueron impactos de disparos sufridos por niños, niñas y adolescentes en plena vía pública. También parte de los antecedentes. Otros datos: la Defensoría de la Niñez realizó más de 180 actividades formativas en el país, con una participación aproximada de poco más de 8.100 personas, en su mayoría menores de edad. Además, 288 publicaciones de promoción, de difusión respecto del trabajo que hace la Defensoría en esta materia. También se contó con un registro de organizaciones compuesto por 110 organizaciones de niños, niñas y adolescentes, universidades y sociedad civil que se distribuyen a lo largo del país. Pero otro de los datos que decíamos, Rafa, también tiene que ver con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, un tema que, por cierto, alerta al interior de la institución y que pasamos a escuchar también en voz del actual defensor de la niñez, Anuar que sigue. Una de las preocupaciones que releva el informe es que no solamente esas 14 querellas son por violencia sexual, sino que además la totalidad de esas querellas, es decir, las 14, fueron cometidas contra niñas y adolescentes mujeres bajo el cuidado del Estado. Desde el punto de vista de las competencias de la Defensoría de la Niñez, hemos interpuesto acciones judiciales, particularmente estas querellas, donde claramente las querellas son institucionales, donde habría participación de personas que están al cuidado de los niños y niñas en estas instituciones. Eso entonces con lo que dice este nuevo defensor, claro. Pancho, que además, claro, viene llegando, tiene que revisar además este tema. Ya venían denuncias, ¿cierto?, anteriores. Hay fundaciones que trabajan en el área. ¿Qué mirada hay también sobre el riesgo? Porque además hablamos de lugares, ¿cierto?, de espacios, diseño, ambientes protegidos, y que justamente hacen aún más grave esta situación. Sí, exactamente. Aparte de los datos entregados por la Defensoría de la Niñez en este informe anual de la institución, hubo otras reacciones que pasamos a escuchar, por ejemplo, en voz de Marcelo Sánchez. Él es el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, que también aborda este tipo de temáticas.
Son sin duda preocupantes los antecedentes que da a conocer la Defensoría en materia de vulneración de derechos de la niñez, particularmente paradójico porque estamos implementando el sistema de protección integral de la niñez, estamos implementando también una nueva institucionalidad en materia proteccional y en materia de reinserción. Por lo tanto, es tremendamente delicado, por ejemplo, los datos que presenta respecto del crecimiento de denuncias de explotación sexual comercial infantil al interior del sistema de protección de mejor niñez. Ya la directora en la comisión investigadora había informado más de 200 querellas vigentes. Ya, ahí a voz entonces de Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Otros datos entregados por la Defensoría de la Niñez en este informe tiene que ver con que, por ejemplo, envió más de 160 recomendaciones al Estado para que se adopten acciones que integren los fundamentos técnicos desarrollados por la institución y seguimiento legislativo. Intervino en 13 proyectos de ley que involucran derechos de niños, niñas y adolescentes. Se destaca, por ejemplo, la incidencia en proyectos de ley para prohibir el matrimonio adolescente, la tipificación de la explotación sexual contra menores y también la creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Recordemos que también ha estado haciendo un paréntesis en la palestra por el tema de seguridad y por la propuesta de diputado Araya, independiente de la bancada PPD, de sancionar con cárcel a menores entre los 16 y los 18 años. Otro tema, se han elaborado 5 documentos especializados, por ejemplo, en verdad, justicia, reparación de derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia estatal durante el estallido. Ese también es otro tema que entregó la Defensoría de la Niñez en su informe. Participación en 114 mesas de trabajo en distintos lugares del país para un abordaje intersectorial de los derechos de la niñez y también la adolescencia. 15 visitas a residencias de protección y centros de privación de libertad de niños, niñas y adolescentes en el país. A partir de ellas se generaron más de 160 recomendaciones al Estado e instituciones privadas. Se levantaron nuevos críticos para un posterior seguimiento. Se realizaron 6 mesas de trabajo para un abordaje intersectorial en distintas materias. Se llevaron a cabo 7 misiones de observación para constatar y realizar registros de hechos y relatos en contexto de posibles vulneraciones de derechos de la niñez y también adolescencia. Esto, por ejemplo, en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel, en la Residencia de Protección en Atacama, un albergue en La Cisterna, también la Comisaría de Santiago, en Colchane, en Chacayuta, entre otros. También ha recibido 75 solicitudes por ley de transparencia, en su mayoría correspondientes a consultas sobre diversas materias como promoción y protección de derechos, estudios, gestión administrativa de personas y representación judicial. 58 solicitudes de audiencia por la ley del lobby, que corresponden a solicitudes de información, de presentación de iniciativas vinculadas con la niñez y adolescencia para abordar leyes vigentes o también temas de proyectos de ley en discusión y que sea la representación de entidades en la sociedad civil. Eso es, a grandes rasgos, parte de este informe entregado por la Defensoría de la Niñez durante esta jornada, Rafa, y que tiene que ver con los datos entregados sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes y cuál es la participación, que ha tenido esta institución en particular respecto de presentación de acciones judiciales, de intervención, de asesoría incluso con parte del Estado, entre otros. Parte de los temas que tenemos en esta jornada y que nos puedes comentar. Ya te vamos a escuchar en un rato más en el WhatsApp Cooperativa, al más 569-788807.